Nunca imaginé que el amor verdadero nacía de un simple pedido, y entonces todo cambió. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era un sábado cualquiera. El aire estaba cargado de una extraña electricidad. Las nubes amenazaban con desatar un aguacero, pero nadie se dio cuenta. Tenía el corazón acelerado, como si ya supiera que algo grande iba a suceder. Me encontraba en la cafetería de siempre, con el olor a café recién hecho envolviéndome. La gente murmuraba, riendo o gritando en sus teléfonos. Miré por la ventana, sin saber que el destino estaba a punto de darme un giro inesperado. Allí estaba ella. Clara. Su rostro iluminado a través de la lluvia. Siempre había tenido un brillo especial, algo que capturaba mi atención. Pero en ese momento, la vi diferente, más intensa. Me atreví a hacer un simple pedido, un café y un croissant. Algo tan sencillo. Pero en su respuesta, había una chispa. Sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese breve instante, toda mi tristeza se evaporó. Fue extraño. Como si un volcán a punto de estallar se apagara de repente. Ella sonrió y, sin saberlo, cambió mi mundo. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de risas y secretos compartidos. Cada historia contada parecía un ladrillo más en la construcción de algo grandioso. Pero algo oscuro y pesado se aferraba en el fondo de mi mente. Una sombra que pronto dejaría caer su manto sobre nosotros. La noche llegó con silencio. Nos sentamos en un parque, las luces parpadeantes alrededor de nosotros como estrellas caídas. Entonces, Clara tomó aire y su voz se tornó seria. Tengo que decirte algo, la pausa era un abismo. Mis manos temblaban al borde de la incertidumbre. Justo cuando iba a escuchar lo que me había preparado, un grito desgarrador resonó por el parque. Los rostros se volvieron hacia la dirección del sonido. El instante se fracturó. En segundos, el caos se desató. La gente corría, una figura oscura corría entre la multitud. Llamadas a la policía, gritos de pánico. Todo estaba fuera de control. Cerré los ojos un momento, esperando que cuando los abriera, todo esto hubiera sido un mal sueño. Pero Clara seguía a mi lado, ojos muy abiertos, asustada. ¿Qué sucede?, me preguntó con un hilo de voz. No sabía qué contestar. La oscuridad se acercaba y en mi pecho una pregunta aterradora brotaba: ¿qué nos esperaba ahora? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. El clamor del caos a mi alrededor era ensordecedor, como si el mundo se hubiera vuelto un torbellino de almas desesperadas. Clara seguía a mi lado, su mano temblando al rozar la mía, un hilo frágil de conexión que me anclaba en medio de la tormenta. Debemos irnos, le dije, aunque mi voz sonaba vacía, sin convicción. Ella asintió, pero sus ojos seguían buscando respuestas en la distancia. Cuando finalmente logramos levantarnos, la figura oscura que había incendiado el pánico se desvaneció entre las sombras del parque. La adrenalina bombeaba en mis venas, y las risas y las charlas que antes fueron nuestro refugio ahora eran ecos lejanos, como un recuerdo melancólico. Me sentí impotente, como si la realidad misma se burlara de nosotros. ¿Estás bien?, pregunté, forzando una sonrisa que no llegó a mi rostro. Clara asintió de nuevo, pero sus labios temblaban, traicionando su serenidad aparente. Ella necesitaba algo más que consuelo en ese momento. Tengo miedo, confesó, y sus palabras me atravesaron, un puñal emocional. Tomé su mano con más firmeza, sintiendo el calor de su piel, la vida que aún corría en ella a pesar del horror que nos rodeaba. A pesar del caos que desbordaba el parque, había un refugio en su mirada. Nos movimos con lentitud entre la multitud, abrazados a esa chispa de conexión que habíamos encontrado. De repente, Clara detuvo su paso.
no puedo seguir así. Quiero ser honesta contigo, dijo, su voz cargada de una angustia que hacía eco en mi propio pecho. Antes de que esto sucediera, estaba a punto de decirte algo importante. Pero ahora, no sé si lo podré, mis pensamientos se agolpaban como las nubes sobre nuestras cabezas. Está bien, lo que sea, comencé, pero mi voz se cortó al ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. La situación, con toda su brutalidad, estaba imponiendo un peso aún mayor a nuestras palabras, ¿y si esta es nuestra última oportunidad?, preguntó, sus palabras flotando en el aire. En ese momento, todo lo que había imaginado en los últimos meses se desvanecía, reemplazado por esta nueva realidad que no había pedido. La posibilidad de perderla antes de que tuviéramos una oportunidad era impensable para mí. Prometámonos que no dejaremos que el miedo nos gobierne, le respondí, con la voz apenas audible sobre el murmullo a nuestro alrededor. Ella sonrió entre sus lágrimas, un destello de esperanza en medio de la tormenta. Pero el grito desgarrador seguía resonando en mi mente, recordándome que no todo estaba bajo nuestro control. Mientras comenzábamos a caminar de nuevo, una idea se gestaba en mi corazón. Tal vez este evento caótico era una prueba, un desafío que necesitábamos afrontar juntos para cimentar lo que estábamos construyendo. Podía sentir cómo la conexión que habíamos forjado se hacía más fuerte pese a la sombra que se cernía sobre nosotros. Sin embargo, mientras nos alejábamos del bullicio, un viento frío sopló, trayendo consigo la promesa de más problemas. Entonces, en el rincón de mi ojo vi algo, una figura solitaria observándonos desde la distancia. La sensación de ser seguido atravesó mi mente, una inquietud que no podía sacudir. Mis instintos gritaban que podríamos estar en peligro, brindando un nuevo giro a nuestra historia. Clara, aún ajena a esta nueva amenaza, seguía buscando la luz en mis ojos, mientras yo me debatía entre el deseo de protegerla y el temor de lo desconocido. Un nuevo grito resonó a nuestras espaldas, desviándonos momentáneamente de nuestro camino. El pánico comenzaba a arremolinarse de nuevo. ¿Podríamos enfrentarlo todo juntos, cuando aún había tanto por descubrir entre nosotros? Al cerrar los ojos, sentí que la respuesta se perdía en la tormenta que se avecinaba. El aire se llenó de una tensión eléctrica, cada latido de mi corazón resonaba como un tambor en mi pecho, marcando el ritmo de una inminente desgracia. La figura que nos observaba se desvaneció entre la niebla y la multitud, pero la sensación de ser acechados permanecía, incrustada en mi mente como una espina. Clara me miró, sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que desgarraba aún más mi alma. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, y su voz tembló imperceptiblemente. Necesitábamos actuar, pero la vorágine de emociones que nos envolvía nublaba mis pensamientos. No lo sé, respondí con sinceridad, mientras guiaba su mano hacia mi pecho, buscando transmitirle fuerza. Lo único que sé es que no te abandonaré. Pero, mientras lo decía, los ecos del caos volvían a rebotar en mi mente, una advertencia que me decía que no podía prometer tal cosa sin estar seguro de lo que se nos venía. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si no puedo protegerte? La preocupación hizo que mis palabras salieran atropelladas, como si al exteriorizar mis miedos pudiera controlarlos. Ella deslizó sus dedos por mi cuello, como si mi propia vulnerabilidad la hiciera más fuerte. No quiero perderte, agregó, y en ese instante, el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Al mirarla, entendía que estábamos como dos candelitas luchando por brillar en medio de una tormenta. Su fragilidad me hacía querer protegerla aún más, pero al mismo tiempo, la idea de perderla se apoderaba de mí, un monstruo que acechaba en la oscuridad de mis pensamientos. Vamos a ir a un lugar seguro. No te alejaré de mí, dije, arrastrándola hacia una zona menos comprometida del parque. Sabía que nos estábamos alejando del tumulto, pero el eco de los gritos seguía resonando en mi corazón, y el miedo colgaba sobre nosotros como una nube negra. Mientras caminábamos, Clara se detuvo nuevamente, un instante que me provocó dejar de respirar. Quiero contarte lo que había pensado, lo que iba a decirte antes del caos. Sus palabras fluyeron como un susurro delicado entre la distancia que existía entre nuestros corazones temerosos. Tal vez sea la última oportunidad. Clara, por favor, no sigas hablando así, interrumpí, aunque mis propias inseguridades me traicionaron. No quería que se sintiera sola en su miedo, pero mi temor era palpable. No puedo evitarlo.
Este momento me hace valorar lo que realmente importa. En ese instante, su rostro se volvió más serio, como si una chispa de resolución brillara en sus ojos. Te quiero. Me doy cuenta de que he estado escondiendo ese amor por miedo a perderlo. Pero no quiero perder más tiempo, las palabras me golpearon como una ola arrolladora. El ruido a mi alrededor se desvaneció, y todo lo que quedaba en nuestra burbuja eran nuestros corazones latiendo en sincronía. Yo también te quiero, murmuré, la sinceridad de mis sentimientos desgarrándome, mientras el caos luchaba por regresar. Nunca lo había dicho, ni siquiera lo había aceptado, pero siempre supe que había algo en ti que hacía latir mi corazón. Un nuevo grito irrumpió en la burbuja que habíamos construido, rompiéndola en pedazos. Necesitábamos movernos, pero también había algo más, algo que me empujaba a no seguir adelante sin conocer completamente lo que sentíamos el uno por el otro. Sin embargo, el pánico había comenzado otra vez. El sonido del caos se intensificó, y en ese instante, cuando el clamor se acercaba, Clara se aferró más a mí. Mira, gritó, señalando hacia la figura que había visto antes. Estaba más cerca, y sus ojos resplandecían con una luz que me heló la sangre. En ese momento, un sentimiento de urgencia me golpeó con fuerza. Debemos irnos ahora, logré decir con voz temblorosa, tomando su mano con determinación. Pero en lo profundo, el dolor de no haber tenido la oportunidad de descubrir completamente nuestro amor me persiguió. Mientras nos alejábamos, mi mente luchaba con la revelación que acabábamos de compartir, a la vez que una nueva amenaza se cernía sobre nosotros. ¿Sería este el fin de nuestra historia antes de que realmente comenzara? Un aluvión de emociones chisporroteó en mi interior mientras arrastraba a Clara a través del parque, la angustia y el amor entrelazándose en un torbellino de sensaciones. Cada paso que dábamos resonaba en la base de mi ser, pulsando con la intensidad de nuestro momento compartido, y al mismo tiempo, la figura ominosa se cernía como un presagio oscuro sobre nosotros. Desviamos nuestra ruta, buscando un refugio entre los árboles, detrás de una fuente que ahora se tornaba como un escudo frágil. Clara respiraba entrecortadamente, sus ojos brillaban con sombras de miedo, y por un instante pensé que el terror la devoraba, al igual que me devoraba a mí la idea de que podríamos perder todo antes de haber tenido la oportunidad de vivirlo. Debemos mantener la calma, susurré, aunque yo mismo flaqueaba ante mi propia inseguridad. La tensión en el aire se sentía casi tangible. ¿Qué crees que quiere?, preguntó al fin, su voz un hilo de angustia. Su inquietud me traspasó, y no supe de inmediato qué responder. La verdad, aunque formulada solo en susurros, se adhirió a mi conciencia. Lo que estaba acechándonos era un peligro mucho mayor que la figura en la distancia. Tal vez no lo sepa, respondí finalmente. Pero solo importa que estamos juntos ahora. Te prometo que haré lo que sea para protegerte. Las palabras, aunque sinceras, parecían flacas e insuficientes frente al monstruo que se acercaba. El miedo a lo desconocido se impregnaba en mis venas, queriendo hacerme retroceder, pero mirando a Clara, su rostro pálido y expectante, sorprendí mi propio deseo primario. No podía rendirme, no mientras tuviera su mano entrelazada con la mía. Entonces, en un destello de valentía, me acerqué un poco más, sintiendo como su pulso se aceleraba a la par con el mío. Si hay algo que he aprendido hoy, le dije, buscando la chispa de coraje que había comenzado a encenderse en mí, es que no hay tiempo que perder. Si este es nuestro momento, tengo que saber que lucharemos juntos, asintió, la pequeña fuerte señal entre la vulnerabilidad. Sí, juntos. La determinación en su voz resonaba como un ancla en medio de nuestra tormenta. Mientras comenzamos a movernos con sigilo detrás de los árboles, la figura oscura quedó detrás de nosotros, pero el eco de su presencia seguía como un eco molesto. Justo cuando creímos que habíamos encontrado un camino seguro, un grito desgarrador rompió la calma, un grito que parecía retumbar en mi pecho y poner a prueba mis resoluciones. Clara se volvió hacia mí, con el pánico brillando en sus ojos. Me tomó por los hombros, y en los instantes que pasamos mirando el uno al otro, la realidad de lo que sentíamos se intensificó, haciéndose eco en medio del abismo. Fue un instante fugaz, pero el mundo se detuvo y lo supe con toda certeza. La intensidad del amor verdadero, incluso amenazado, podía ser nuestra única salvación. Sin embargo, antes de que pudiera articular lo que anidaba en mi corazón, la figura emergió de la niebla, revelándose en toda su totalidad.
Era una figura imponente, y a pesar de la distancia, podía sentir su mirada penetrante. Mis instintos de protección se dispararon. «Corre, Clara», grité, sin pensar en las consecuencias de la desesperación. Pero, en vez de alejarse, me empujó hacia atrás, desafiando el miedo que nos acechaba. «Espera», dijo, sus dedos aferrados a los míos. «Nadie puede ser vencido por el miedo. Necesitamos enfrentarlo, juntos». Aunque su voz era un susurro, en su declaración se había sembrado una fortaleza que intentó quebrantar mis propios temores. El aire se volvió más denso al enfrentarnos a la figura, y en ese momento a mis espaldas, sentí la indefensión de lo que estaba por venir. Pero Clara, con su mirada desafiante, iluminó el rincón oscuro que empezaba a desdibujarse en mi alma, como un faro entre la tormenta. «No importa cómo termine esto», le susurré, sintiendo el peso de nuestras promesas. «Prométeme que siempre recordaremos lo que sentimos aquí». «Te lo prometo», respondió, mientras su mano se apretaba más fuerte alrededor de la mía. El caos y el amor chisporroteaban en el aire, y nos preparábamos, unidos, para enfrentar lo desconocido hasta que la figura dio un paso adelante y una revelación impactante se desató. Era alguien del pasado, un rostro familiar que creyéramos perdido con el tiempo. Mi corazón se detuvo. «No puede ser», murmuré, mientras las sombras del pasado volvían para acechar nuestro futuro. El rostro que emergió de entre las sombras era de alguien que había compartido risas y lágrimas en mis días más sencillos, alguien que había dejado una huella en mi vida y que, hasta ese momento, creí que pertenecía al pasado. Era Lucas, mi hermano, cuya desaparición había dejado un vacío que había llevado años intentar llenar. No podía asimilar lo que veía. Su mirada, tanto familiar como distante, estaba llena de historias no contadas y secretos enterrados. «Lucas», la palabra se escapó de mis labios como un susurro perdido en el viento. Mi confusión se entrelazó con la incredulidad, mientras intentaba comprender cómo era posible que él estuviera allí, frente a mí, en un lugar donde solo caía la sombra de lo olvidado. «El que creías perdido nunca se fue», dijo, su voz grave retumbando con una mezcla de desafío y tristeza. Cada sílaba que salía de su boca era un eco del pasado, un recordatorio de los lazos que habían estado allí, aunque desgastados. Los sentimientos comenzaron a revolotear en mi pecho, una mezcla de alegría, rabia y tristeza. «¿Dónde has estado? No es el momento adecuado para eso», respondió, su mirada centrada en Clara, que permanecía a mi lado, inmóvil pero firme. «Vine por los dos». «Hay mucho en juego». Clara se mantuvo a mi lado, su mano aún entrelazada con la mía, su mirada profunda y llena de preguntas. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», inquirió, su voz resonando con una fortaleza que admiré. «Después de todo este tiempo, lo único que trae son sombras». Lucas la ignoró, su atención fija en mí. «No entiendes, el peligro que acecha no es solo para ti. Es mucho más grande de lo que creías. Tu vida, la suya están en mis manos ahora». Mis pensamientos luchaban por tomar forma. Instintivamente, volví a mirar a Clara, la angustia dibujándose en su rostro. «¿De qué hablas, Lucas? ¿Qué está pasando?», exigí, sintiendo cómo la presión de la incertidumbre se transformaba en un nudo en mi pecho. «Ayer no era un día cualquiera. Las decisiones que tomamos desencadenan consecuencias que aún estamos empezando a entender». Sus ojos se llenaron de desesperación y relámpagos de luz. «Alguien quiere deshacerse de lo que representamos. ¿No entiendes? No estoy aquí solo porque me perdí, estoy aquí porque lucho por protegerte». «¿Protegernos de quién?», interrumpí, sintiendo cómo las palabras se deslizaban por mi lengua, una mezcla de incredulidad y miedo asfixiante. «¿Por qué no has podido hacerlo antes?». Lucas dejó caer su mirada y, por un instante, pareció tan pequeño. «Eso no importa ahora. Lo que importa es que el tiempo se agota. Se avecina la tormenta, y no podemos correr de ella». Clara me miró, sus ojos reflejaban el mismo miedo que yo sentía, pero también había un destello de valentía. Nadie había dicho que esto iba a ser fácil, pero, al mirar a Lucas, sentí que también había algo más, un profundo deseo por entender nuestra historia, la que había quedado paralizada por su ausencia. «Si estamos juntos, si luchamos, tal vez podamos cambiar el rumbo», sugirió Clara. Su voz se tornó más firme, imbuida de un sentido renovado de propósito.
Lucas levantó la mirada, la admiración brillando en sus ojos. Es cierto. Unir fuerzas es nuestra única opción. Justo en ese momento, un viento frío atravesó el parque, arrastrando con él el eco de lo inevitable. La figura oscura, que al principio creímos distante, parecía acercarse, peligrosamente amenazante. La sensación de ser rodeados aumentó, y todavía teníamos más preguntas que respuestas. Debemos encontrar un refugio, murmuró Lucas, su expresión ahora grave. Hay más que descubrir, y no podemos hacerlo aquí. ¿Y si nos presionan? ¿Qué tal si nos atrapan? Pregunté, sintiendo como la incertidumbre empezaba a ahogarme una vez más. Debemos arriesgarnos, respondió Clara, apretando mi mano con determinación. Lo hemos hecho hasta ahora. No hay vuelta atrás. El tiempo se desvanecía, y mientras Lucas comenzaba a retroceder, casi como si fuera necesario que tomara la delantera, sentí que el peso del momento se abrumaba. Lo que había comenzado como un día de escalofrío se transformaba rápidamente en una odisea llena de secretos y decisiones difíciles. No estaba preparado para lo que vendría. Sin embargo, tenía a Clara a mi lado, y eso era suficiente. En ese instante, una vibrante mezcla de esperanza y miedo llenó el aire. Solo podía suponer que lo que nos esperaba, ya fuera la liberación o la destrucción, determinaría el destino de nuestros corazones. Antes de que pudiéramos avanzar, un temblor profundo recorrió la tierra, haciendo eco en nuestros latidos. Lucas giró, mi mano se aferró a Clara, y el mundo se desdibujó mientras nos preparábamos para enfrentar lo que estaba por venir. Las sombras del pasado se presentaban como obstáculos, y el amor, aún amenazado, brillaba con una luz que no podíamos ignorar. Pero al dar el primer paso, un grito desgarrador resonó detrás de nosotros, una voz conocida que hizo temblar cada fibra de mi ser. Ayuda, resonó a través del aire, y el horror se expandió, como si viajara en un antihéroe caprichoso. Allí, entre las sombras, alguien más necesitaba nuestro auxilio y podría cambiarlo todo. La voz que clamaba en la penumbra estrujó mi corazón. Era una súplica que, a través de su tono quebrado, evocaba memorias de risas y momentos felices, pero también de despedidas que nunca se llegué a aceptar. Clara apretó mi mano con tal fuerza que pareció absorber parte de mi temor, como si su coraje pudiera electrificar el aire que compartíamos. Vamos, exclamó Lucas, su tono urgente interrumpiendo el eco del grito. Sin pensar, me dejé llevar por un ímpetu inexplicable, corriendo tras la dirección de la voz. Cada paso resonaba contra la tierra dura, un cada vez más creciente sentido de inquietud apretando mi pecho. Al avanzar entre los árboles, el brillo de una tenue luz comenzó a delinearse en la distancia. La oscuridad no solo era un telón de fondo, parecía cobrar vida, susurrando sus propias advertencias, pero el presentimiento de que cada decisión me acercaba más al abismo no pudo parar mis pies. En mi mente giraban preguntas sin respuesta, una tormenta de confusión alimentada por el reencuentro con Lucas. Cuando llegamos al borde de la claridad, mis ojos se centraron en la figura en el suelo. Allí, tendido con una mirada de desesperación y miedo en su rostro, estaba David, un viejo amigo de mi infancia. No podía creer lo que veía. La última vez que lo vi había sido en una fiesta de graduación, un año antes de que Lucas desapareciera. ¿Cómo había llegado hasta aquí? David, la incredulidad fluyó de mi boca, la angustia invadiéndome a medida que me acercaba. Su rostro estaba pálido, su cuerpo temblaba ligeramente. ¿Qué te ha pasado? Ayuda, volvió a gritar, su voz llena de un terror palpable. No tengo mucho tiempo. Ellos vienen, hay que escapar. La desolación en sus ojos iluminó una verdad oscura en mi mente. ¿Quién? ¿De quién hablas? Mis preguntas eran balas perdidas en un campo de incertidumbres. De ellos. Quieren el legado, respondió David, su voz paralizada por el miedo. No sé cómo, pero me encontraron. Tienes que alejarte, los tres. Por favor. Esa súplica caía sobre mí como un mar que arrecia sin aviso, abrumando mis sentidos. Te sacaremos de aquí, David. Aguanta un instante, le prometió Clara, mientras se agachaba a su lado, tratando de ayudarlo a levantarse. Pero mientras su mano tocaba su hombro, algo oscuro en el horizonte se movió. Me giré, la ancestral sensación de estar siendo acechado se apoderó de mí. Rápido, gritó Lucas, su expresión ahora era de pura determinación.
no hay tiempo que perder. Con un esfuerzo, Clara y yo ayudamos a David a levantarse, sus piernas casi no podían sostener su peso. Su mirar se movía, inquieto, entre nosotros y la oscuridad que se aproximaba. Atravesamos un sendero angosto, dejando atrás la luz y el horror, pero el viento frío que se arremolinaba contra nosotros parecía silbar en nuestra dirección, como si quisiese advertirnos de un inminente mal. Mientras recorríamos el bosque, la sensación del peligro inminente nos ataba aún más. David, temblando, apenas podía seguirnos. Clara lo arropó con uno de sus brazos para sostenerlo en su fragilidad. ¿Qué legando, de qué hablas?, le pregunté, la curiosidad y el miedo combinándose en un torbellino enloquecedor. David inhaló profundamente, su mirada fija en Clara, buscando refugio en su fortaleza. Las historias que creísteis olvidadas, lo que se dejó atrás cuando Lucas desapareció, tiene más importancia de lo que imagináis. El pasado nunca se fue. Nuestra identidad, nuestro legado es la clave. Y ellos no se detendrán hasta tenerlo. El peso de sus palabras se instaló como un ladrillo en mi estómago. Era como si cada revelación abriera más puertas al abismo, un juego del que no sabíamos las reglas. La idea de que el pasado pudiera volver a reclamarnos, un pasado que deseábamos perpetuamente seguir ignorando, mandó un escalofrío por mi columna, ¿pero qué es?, comencé a preguntar de nuevo, antes de que el sonido de pasos resonara detrás de nosotros, firmes y calculados. Lucas se giró de repente, su mirada competitiva y decidida. «Ron», gritó, empujando a Clara y a David hacia adelante. La música se detuvo en mi mente, como un disco rayado. Todo ocurrió demasiado rápido. La cabeza se me nubló mientras comenzaba a correr, mis pensamientos dispersos se entremezclaban con la intensidad del momento. Nos adentrábamos más en la profunda penumbra de la noche, el frío helando mi piel, aferrándome a la idea de que quizás este era el instante crucial que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Entonces, un grito vibró, más cercano que el primero. «No escaparás», resonó entre los árboles, su eco amplificado por la oscuridad. El temor me abrumó. ¿De quién era esa voz? Mientras la adrenalina corría por mi cuerpo, su sonido era como un eco de algo olvidado pero familiar. Nosotros corríamos, pero, ¿hacia dónde? Parecía que la salvación era un horizonte inalcanzable, pero había algo más, un brillo de esperanza entre la oscuridad que empujaba mis pasos hacia adelante. Todo había cambiado. Nunca imaginé que el amor verdadero nacía de un simple pedido en las sombras, y mientras el legado flotaba en el aire entre susurros, la cuestión que nunca pude responder se agazapaba en mi mente: ¿seríamos lo suficientemente fuertes para enfrentarlo, o sucumbiríamos a la historia que nos había alcanzado? Los ecos de nuestra carrera resonaban en el silencio del bosque, cada latido de mi corazón parecía ser un paso más hacia un destino incierto. La oscuridad, intentando tragar cada rayo de luz que aún nos quedaba, se cerraba rápidamente a nuestro alrededor. David, ahora apoyado en Clara, braceaba como si cada movimiento fuera un esfuerzo titánico, sus ojos reflejando el miedo profundo que amenazaba con consumirlo. ¿Por qué regresó? ¿Por qué el legado ahora?, repetí, tratando de presionar a David mientras avanzábamos. La voz de su inseguridad contrastaba con la urgencia en el aire. «Porque él está despertando», murmuró, su voz entrecortada. «El pacto que hicimos ha sido roto. Ellos lo quieren para sí». El peso de sus palabras era una losa que me apabullaba. ¿Qué pacto? Mientras mi mente trataba de hallar sentido, los pasos detrás de nosotros se volvían más audaces, una melodía de caza que no podía evitarse. Gritos, susurros angustiosos, todo se entremezclaba en la confusión. La realidad estaba aterrada en un plis y los límites se difuminaban. «A la derecha», gritó Lucas, casi en un susurro, aún empujándonos hacia un rayo de esperanza. Con manos firmes, giramos por un sendero lateral cubierto de arbustos, su aroma a tierra y lo desconocido llenaba mis pulmones. Las sombras se movían de manera inquietante a nuestro alrededor, como si el bosque mismo estuviera en nuestra contra. Sentí que los árboles apuntaban hacia nosotros, sus ramas como brazos extendidos, queriendo atraparnos. «Sigue corriendo», animó Clara a David, su voz era una mezcla de amor y determinación. A pesar de su debilidad, él respiraba profundamente, tratando de encontrar la fuerza que le faltaba. «Y si nunca encontramos la salida,
cuestioné de forma casi reflexiva, la desesperanza brotando de mi instinto. ¿Qué si el legado nos atrapa en este ciclo para siempre? El eco de mis pensamientos era tan intenso que pareció sobrepasar el lamento de David, quien nos seguía con pasos tambaleantes. No. Lo encontramos. La respuesta está en un lugar sagrado, dijo David, su mirada centelleante atrapando la mía por un instante. Las palabras llenaban el aire con una chispa de esperanza, pero el eco de lo que nos seguía desvanecía todo. ¿Qué lugar? Inquirí, la urgencia ampliando mi voz. Sin embargo, antes de que pudiera obtener una respuesta, el sonido de ramas rompiéndose se acercó aún más. La proximidad se convirtió en realidad y, aunque nuestros cuerpos estaban en movimiento, la mente se nevaba en un remolino de caos. Una manifestación de sombra surgió a nuestra izquierda, y un rostro familiar apareció en la bruma. Estaba Mark, un viejo conocido, ojos ardientes de locura adornados con una sonrisa torcida. ¿Creen que escaparéis de esto? Su risa resonó en el aire tenebroso, un sonido que heló mi sangre. El legado nos pertenece, la conexión entre el entorno y nuestras emociones se volvía cada vez más palpable. Mis piernas temblaban no solo de agotamiento, sino de una oscura revelación. Mientras miraba a Lucas y Clara, el vínculo entre nosotros brillaba, una fuerza que solo el amor y la lealtad podían construir en medio de la desesperación. ¿Qué crees que sabes? Le grité a Mark. No somos solo piezas de tu rompecabezas. El silencio que siguió parecía confundir a nuestro antiguo enemigo, permitiéndonos un precioso segundo adicional, pero, no sois solo amigos. El legado quiere más. Quieren sangre. La mueca de Mark se agudizó, y con un chillido cavernoso, se lanzó hacia nosotros. ¡Corre! Lucas me tomó del brazo y apretó con desesperación. La risa de Mark se desvaneció tras nosotros, pero ese eco seguía vivo en mi mente. ¿Qué había en ese legado? ¿Qué era lo que mi corazón persistía por proteger? La senda se estrechó e inclinó hacia un boquete cubierto de maleza. Con una decisión, salté y caí en la oscuridad. Al encontrarme en el suelo, el mundo pareció detenerse por un instante, rodeada de una densa neblina que susurraba a través de la bruma. La presión del aire era casi palpable, y el frío me envolvía como un abrazo. Gélido, mientras me incorporaba, la confusión empezó a desvanecerse. ¿Dónde están Clara y David?, pregunté, mi voz temblando con pánico. Cuando volví la vista hacia el claro, me encontré sola en la penumbra, sola seguida por susurros que trazaban los bordes de la realidad. Las sombras no habían retrocedido. ¿Eran amigos o enemigos? El tremor de sus ausencias se transformó en una nueva certeza. ¿Valía la pena seguir? La respiración se volvía más pesada y entonces, en un susurro profundo, el viento trayendo consigo la voz de Clara, no mires atrás. Esa advertencia resonó en mi cabeza mientras las sombras que me rodeaban se alzaban de nuevo, el terror oculta dentro de mi pecho fluyendo en un río desbordado. El legado estaba más cerca de lo que pensé, y había algo en mi interior que buscaba desesperadamente entenderlo. Clara, Lucas, responden, grité, mi voz retumbando en el vacío. Las siluetas se movían en círculos alrededor mío, atrapándome en la penumbra. Qué nuevo horror acechaba más allá del silencio, y este tiempo de huida sería suficiente para enfrentar nuestros propios pasados, nuestros propios miedos. La realidad se tambaleaba al borde de lo desconocido, y supe que el legado de lo que habíamos sido nunca se había desvanecido. Se había incrustado en nuestras vidas, aguardando su momento para devorarnos. La pregunta flotaba, etérea en el aire. ¿Qué tan lejos llegarías por amor en un juego donde nadie gana? El silencio era abrumador, como un velo que oprimía mi pecho. Las sombras, danzando inquietas, parecían jugar con mis sentidos. Cada crujido de rama y murmuro del viento aumentaban mi ansiedad. No mires atrás resonaba en mi mente como un mantra, incluso cuando la necesidad de hacerlo era incontenible. El eco de la voz de Clara fue lo último que oí antes de caer en la oscuridad. Tomé una respiración profunda, tratando de calmar el torrente de emociones que me consumía. Debía encontrar a mis amigos. La soledad podía ser aterradora, pero el verdadero horror acechaba más allá de la inactividad. Avancé, dejando que la tenue luz de la luna guiara mis pasos. Había un profundo sentido de pérdida que se asentaba como un peso en mi pecho. ¿Qué haría si no los encontraba? Un murmullo ligero logró penetrar la densa neblina que me envolvía.
Con cada paso, las palabras se tornaban más claras, era una melodía melancólica, casi conocida. La voz parecía invitarme hacia un rincón olvidado del bosque, donde lo salvaje y lo sagrado se entrelazaban. Podría ser la voz de Clara, o el eco de algo más siniestro. Mientras me acercaba al sonido, mi corazón se aceleraba. Un claro se dibujó ante mí, iluminado débilmente por la luz lunar que se filtraba a través de las copas de los árboles. Era un lugar que nunca había visto, y sin embargo lo sentía familiar. En el centro había un pedestal desgastado por el paso del tiempo, cubierto de musgo y ensombrecido por la maleza que crecía ansiosa a su alrededor. La melodía continuaba, resonando con una urgencia que me envolvía. Me acerqué, sintiendo una atracción inexplicable hacia el pedestal. Era un relicario, y en su cima reposaba un pequeño objeto brillante que parecía pulsar con vida propia. Sin pensarlo, extendí la mano. Al tocarlo, la energía recorrió mi cuerpo como un rayo, despertando algo en lo más profundo de mi ser. Una visión fugaz se apoderó de mí, imágenes de David, Clara y Lucas, risas compartidas y peligros superados, pero también sombras amenazantes al acecho. No, grité, apartando la mano del objeto. La fuerza había sido demasiado intensa, como un portal que se abría y cerraba. En ese instante, comprendí que el legado no era solo una amenaza, era un lazo que entrelazaba nuestras vidas. Sin embargo, también era un grillete. Debo encontrar a Clara y David, me repetí, sintiendo que la desesperación comenzaba a tomar forma. El viento susurró nuevamente, atrayéndome hacia la salida del claro. Las sombras danzaban con más ferocidad a mis espaldas, pero ya no tenía miedo de lo que se ocultaba en la oscuridad. Estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. Con cada paso que daba, una nueva resolución llenaba mi corazón. Vamos a romper las cadenas, murmuré entre dientes. Aún sin saber hacia dónde me llevaban mis pasos, supe que tenía un objetivo: reunir a mi grupo y descubrir el verdadero significado del legado que nos unía. De repente, una voz desgarradora emergió del bosque. Era Clara, pidiendo ayuda, su tono entrelazado con el terror. «Ayúdame», gritó una vez más, y su llamada me atravesó, obligándome a correr hacia donde provenía el sonido. El aire se cerraba a mi alrededor, pero algo dentro de mí ardía con determinación. Al llegar a un nuevo claro, sentí el suelo vibrar bajo mis pies. Ahí estaban Clara y David, rodeados por sombras que se retorcían, como si estuvieran atrapados en una danza de agonía. «Clara, David», grité, pero mi voz se ahogó en la maraña de ruidos y ecos. Pero no podía rendirme, mi corazón latía fuerte, no solo por el miedo, sino por el amor que sentía hacia ellos. «Atrás». David exclamó, luchando por mantenerse en pie. Sus ojos brillaban con angustia, pero había una chispa de valentía en ellos que necesitaba estimular. Con un movimiento rápido, busqué dentro de mí misma la calma necesaria para ser su ancla, la luz dentro de esa oscuridad. «Sujétate de mi mano», grité, extendiéndola hacia ellos. Las sombras se abalanzaron, llenando el aire con un grito ensordecedor que prometía destrucción. Pero en ese instante, el vínculo entre nosotros brilló, un hilo de luz que atravesó la tormenta de oscuridad. Mientras nuestras manos se entrelazaban, supe que no estábamos derrotados, que el amor y la lealtad podían ser la clave para romper el ciclo de terror que nos persiguió. Sin embargo, en el momento más emotivo, una risa resonó detrás de nosotros. La figura de Mark se delineaba en la penumbra, sus ojos chispeando con una mirada que indicaba no solo locura, sino un conocimiento inquietante de lo que habíamos desenterrado. ¿Creen que pueden escapar de esto? Su tono se volvió una amenaza, inmediata y palpable, como un fuego que chisporroteaba en el borde del abismo. «Este es solo el comienzo», susurró, mientras la oscuridad se cernía y el eco de su voz se perdía en el viento. En ese instante, comprendí que no era solo una lucha física, sino un viaje hacia el corazón de nuestro legado, lleno de promesas y secretos que debían ser destruidos. ¿Seríamos capaces de enfrentar las sombras rupturas del pasado y emerger juntos? La respuesta llevaba su peso, y me aferré a la esperanza de que, a pesar de todo, el amor verdadero era la luz que podía guiarnos a través de la oscuridad. En ese momento decisivo, el futuro se agazapaba a un susurro de distancia, y las sombras bailaban alrededor, como un recordatorio de que la batalla aún no había terminado.
Estas palabras retumbaron en mi mente, y una oleada de emociones reprimidas surgió, combatiendo entre sí. Las sombras que antes parecían distantes ahora sentía pesadas y heladas a mi alrededor, el aire se volvió denso, como si un nuevo peligro se agazapara en las esquinas de la penumbra. ¿Qué quieres, Mark? Logré articular mientras mis manos se aferraban con más fuerza a las de Clara y David. Solo quiero ver cómo se despliega el verdadero drama, respondió él, divertido, como si fuéramos actores en un escenario más grande que nosotros mismos. Su mirada se desvió hacia las sombras que nos rodeaban, como si supiera algo que nosotros no éramos capaces de concebir. Las criaturas oscuras comenzaron a girar en torno nuestro. Sus formas oscilaban entre lo grotesco y lo trágico, susurrando secretos de un dolor viejo que calaba hasta los huesos. Clara, con su valiente determinación, se adelantó un paso y gritó: «No dejaremos que esto nos venza, lo haremos juntos». Su voz era un faro en la noche que trató de disuadir el miedo que nos invadía. ¿Juntos? Mark se carcajeó, y ese sonido resonó como un eco de abandono. Sus lazos son su debilidad. A medida que más se aferran, más sufren. La risa oscura flotó en el aire, y sentí que la desesperación me envolvía de nuevo mientras recordaba cómo las sombras habían reclamado a otros antes que nosotros. La historia se repetía en mi mente, había amigos perdidos y promesas incumplidas que nos acurrucaban contra un abismo sin fondo. Ahora solo queda un solo camino, y ustedes ya lo saben, continuó Mark. Su sonrisa se volvió afilada. La sabiduría que parecía poseer era como un veneno en el aire. ¿Qué harán cuando la única salida cueste el sacrificio de lo más querido? Fue entonces cuando la verdad me golpeó con fuerza, hasta casi derribarme. Si el legado formaba parte de nosotros, y si las sombras se alimentaban de nuestras dudas y temores, ¿qué nos quedaba por sacrificar? La esperanza se enfrentaba a la traición, y esa lucha interna me llenó de dudas. David, interpretando mi lucha, apretó mi mano con fuerza. No, no caigas en su juego. Somos más fuertes juntos, y aunque él lo sepa, no dejaré que me use. Miré hacia su rostro, ahí encontré no solo miedo, sino también una maldad desafiante que encendió una chispa en mi interior. Con cada segundo que pasaba, la luz entre nosotros parecía brillar con más intensidad. «Basta», grité, y en ese momento, sentí que podía forjar un poder que trascendía nuestras debilidades individuales. Las sombras comenzaron a retroceder al ritmo de nuestras emociones, y su retorcido grito se transformó en un eco ahogado. «Decidan», susurró Mark, su voz se tornó sombría. ¿Prefieren sufrir ahora o separarse de una vez por todas? El legado que sobreviva es el único que permanecerá. No olviden que el amor puede ser doloroso. Las palabras se deslizaron en mi mente como un bálsamo en una herida fresca. El amor no es doloroso, su dolor es el miedo a perder, contesté, enfrentando su mirada sin temblor. Y no puedo permitir que el miedo gobierne mi vida. Las sombras comenzaron a rasgarse, y mientras nuestros corazones se alineaban, sentí que un fuego crecía, expandiéndose y abrumando la oscuridad. Clara se unió a nuestro grito, dejando que las palabras de amor hiciesen eco en el vacío: «No estamos perdidos, estamos juntos». En ese instante, una energía vibrante envolvió el claro y las sombras gritaron, atormentadas por el poder de nuestra conexión. La luz brotó entre nosotros, una sinfonía de esperanza que retumbó en las profundidades del bosque, obligando a las sombras a retirarse lentamente. Mark, ahora frenético, retrocedió ante la fuerza que habíamos desatado. «No les dejaré ganar tan fácil», rugió la figura, pero el eco de su voz no era más que un susurro insignificante frente a nuestro fervor. Un último grito de su parte, desvanecido, y la neblina oscura se apartó, revelando un camino iluminado hacia la profundidad del bosque. Detrás de nosotros, el pedestal brillaba débilmente, como si también sintiera nuestra victoria momentánea. Pero mientras caminábamos hacia ese nuevo horizonte, el murmuro en mi interior creció, recordándome que esto era solo una batalla dentro de una guerra más grande. Las palabras de Mark dejaban una sombra persistente en la mente, una advertencia que no debía ignorar. Pero ahora, sosteniéndome a mis amigos, sabía que lo que llevábamos en nuestros corazones era más poderoso que cualquier oscuridad. «¿Y si regresan?», preguntó Clara, su voz llena de incertidumbre, mientras caminábamos hacia el nuevo camino. «¿Y si no podemos sostener este nuevo vínculo?».
Había un susurro de miedo, un eco de su vulnerabilidad. Entonces lucharemos hasta el final, le respondí con determinación. No dejaremos que nadie se interponga entre nosotros. Pero antes de que pudiéramos avanzar, algo repentinamente cortó la atmósfera brillante que habíamos creado. Una figura solitaria emergió del trasfondo, con rasgos que enviaron escalofríos por mi espina dorsal. Era un niño, su rostro marcado por la tristeza, como si hubiera llevado una carga más allá de su edad. ¿Y ustedes son algunos de ellos?, preguntó, sus ojos llenos de desesperación. Debo advertirles sobre lo que se avecina. Las palabras quedaron atoradas en mi garganta, el eco de su advertencia resonando mientras el claro caía en un silencio helado. Una nueva sombra se cernía, y sin entender del todo qué significaba, supe que atar los lazos no era suficiente, ahora debíamos enfrentarnos a lo desconocido que acechaba aquí, justo ante nosotros. No era el final, sino un nuevo inicio de sombras que prometían más oscuridad. Respiré profundamente, tratando de encontrar algún rayo de esperanza entre este abismo de incertidumbre. Las palabras del niño aún resonaban en mi mente como un eco persistente. Debo advertirles sobre lo que se avecina. Las sombras a mi alrededor se sentían más densas, como si comenzaran a tomar forma, pesadas y threatening, un recordatorio de que no habíamos escapado a la tormenta. Clara, David y Lucas se agruparon a mi lado, sus miradas reflejaban la misma mezcla de miedo y determinación que ardía en mi pecho. ¿Qué tienes que decirnos?, preguntó Lucas, su voz firme a pesar de la incertidumbre. El niño nos observó con una tristeza que parecía abrumarlo, como si llevara el peso de un secreto demasiado grande para sus pequeños hombros. Ellos son más poderosos de lo que creen, no es solo un legado, es su esencia. Ustedes están ligados por un destino que nunca quisieron, respondió, su voz temblorosa. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de que no éramos solo víctimas de las circunstancias. Si no se preparan, perderán no solo la lucha, sino también lo que aman. Mis pensamientos giraban, tratando de procesar su advertencia. Pero justo en ese instante, el eco de la sombra se sintió voraz, como si nos estuvieran cercando, y la confusión se intensificó, apretando su abrazo alrededor de nosotros. La urgencia nos rodeaba, y un nuevo grito resonó a mis espaldas, una súplica del universo que parecía resonar en cada fibra de mi ser. De pronto, comprendí, lo que realmente importa es cómo elegimos enfrentar esto. El amor es nuestra fortaleza, grité, aunque mis palabras sonaron vacías ante el abismo que se expandía a nuestro alrededor. Las miradas de Clara y David se encontraron con la mía, y en ese momento, supe que necesitábamos encontrar una respuesta juntos, que nuestra conexión era más fuerte que cualquier sombra que tratara de rompernos. ¿Qué hacemos?, preguntó David, su voz temblante. Las sombras se acercaban más, con unos ojos brillantes que parecían querer devorarnos. Clara, sintiendo la tensión del momento, tomó mi mano, y su calor me atravesó como una llama que desafía el hielo. Juntos somos más fuertes unidos. Lo hemos demostrado, dijo con ferocidad, mientras levantaba la mirada hacia el niño. ¿Tú sabes cómo podemos luchar contra lo que viene? El niño asintió, mordiéndose el labio inferior, pero su valentía inspiró un aplauso de confianza en mí. Primero, deben recordar por qué luchan. El amor no es la debilidad, es lo que les da fuerza. Recuerden todo lo que han compartido. Su voz se desvaneció, y las sombras parecieron acercarse, como si quisieran devorarlo. Entonces, decidí que no había tiempo que perder. Recordemos juntos. Recordemos lo que somos, dije, contemplando cómo nuestros corazones tamborileaban al unísono. Un profundo deseo brotó en mí, un anhelo visceral de enfrentarnos a esta oscuridad que amenazaba con despojarnos de todo. Era un viento poderoso que empezaba a brotar en nuestras almas, un amor que no conocía límites, un lazo de esperanza que no podría romperse. Recuerden nuestro primer encuentro. Lo que nos llevó a esto, continué, sintiendo como cada recuerdo comenzaba a formar un hito en el aire. Los momentos de risa, de vulnerabilidad, todo lo que construimos. Clara parpadeó, y sus ojos se iluminaron con la luz de las memorias compartidas. La confianza que tenemos, la forma en que siempre encontrábamos el camino de regreso el uno al otro, sin importar lo perdido que estuviéramos. Su voz se alzó, resonando con el eco de la verdad. David, llamé, y él me buscó la mirada.
Hablamos de la etapa más oscura de nuestras vidas, y aún así luchamos por cambiar nuestra historia. Juntos hemos superado la pérdida, hemos soportado el dolor, todo porque creemos en el amor que hemos encontrado. Ahora, como un colectivo, eso debe ser suficiente para mantenernos unidos, concluyó Lucas, su voz firme y resonante. La autoconfianza vibraba entre nosotros, y aunque la oscuridad seguía acechándonos, algo comenzaba a encenderse en el aire. Las sombras se agitaron como si fueran criaturas molestas ante nuestro juramento de resistencia. Un brillo emergió del pedestal en el centro del claro, comenzando a encenderse por la luz de nuestra unión pura. Juntos, comenzamos a dar pasos hacia el brillo, avanzando hacia lo desconocido, sintiendo que todo podía cambiar en un instante. Ahora, exclamé, y mientras levantábamos nuestras manos, el amor se expandió alrededor de nosotros, formando un frente inquebrantable contra la oscuridad. Las sombras siseaban, pero mis manos se entrelazaron con las de mis amigos, formando un círculo de luz que se hizo más fuerte, más brillante. En ese momento, todo lo que había temido comenzaba a desmoronarse, y la certeza burbujeante dentro de mí se encendía, sonreír ante lo que consideré pasto ardiente en mis peores momentos. Las sombras se arremolinaron, debilitándose ante la luz que emanaba de nuestra unión, y el miedo que había dominado nuestras vidas comenzó a desvanecerse. Comencé a sentir el poder de nuestro amor y la fuerza de las memorias que compartíamos. La risa de los buenos momentos inundó el claro, y con ella, una promesa de que nunca estaríamos solos, nunca volveríamos a ser vulnerables de nuevo. Esto es solo el comienzo. El amor es nuestra salvación, y con ello, podremos ganar este legado, grité, casi perdiéndome en la vibrante energía que ahora nos rodeaba. Las sombras comenzaron a disiparse, y con ello se desvaneció el miedo que había estado acechando en nuestra mente. Nos reunimos, todos parados juntos, mientras nuestra luz se disparaba como un torrente hacia lo desconocido. La conexión que hubo entre nosotros era más potente que cualquier riesgo que enfrentábamos. Ríos de luz comenzaron a entrelazarse en cada rincón del bosque, envolviendo nuestra esencia en un círculo vibrante que deslumbraba en el cielo estrellado. Finalmente, comprendimos que la vida seguía siendo un ciclo de elegir y amar, abandonando el miedo. No estamos perdidos, estamos juntos, repetimos, mientras la oscuridad se desvanecía. Y aunque lo que nos esperaba seguiría siendo incierto, algo profundo en mí supo que, juntos, siempre podríamos salir del abismo, juntos, nunca tendríamos que soltar nuestras manos. Siempre podríamos abrazar lo que viniera, porque el amor verdadero, nacido de un simple pedido, tenía el poder de transformar hasta la más oscura de las realidades. Mientras la luz brillaba con fuerza, dejé caer una lágrima, una mezcla de tristeza y alegría. El amor es lo que verdaderamente nos une, susurré. En ese instante, sentí que habíamos logrado algo que ningún monstruo ni legado podrían romper, una conexión eterna, un vínculo que siempre sería nuestra verdadera fortaleza. Y mientras el paisaje oscuro se desvanecía y la luz brillaba, supe que no había vuelta atrás. Habíamos enfrentado nuestras sombras, y en ese enfrentamiento, habíamos encontrado no solo la victoria, sino la promesa del amor que siempre había estado destinado a guiarnos. El amor, en su forma más pura, es el único legado que realmente importa, murmuré, mientras dábamos un paso hacia el nuevo horizonte, cargados de palabras que jamás olvidaríamos. Ese ciclo comenzaba a girar, y, juntos, nada podría detenernos.